De Ayacucho. Ahora sí recibimos acá en la cabina de RPP al politólogo Arturo Maldonado, que es socio de la consultora 50+1 y que ha publicado en estos días un informe sobre los primeros meses, 12 meses de Pedro Castillo en la presidencia. Señor Maldonado, buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ustedes han hecho un esfuerzo para mirar con cierta distancia y ver el conjunto de los 12 meses. ¿Qué es lo que más resalta? ¿Qué es lo que habría que comenzar explicando a quien no haya vivido estos 12 meses en el Perú? Bueno, sin duda es un informe gris, tanto del lado del Ejecutivo como del lado del Legislativo, ¿no? En ambos sectores no tenemos una idea muy clara de hacia dónde va, por ejemplo, la política pública. En el lado del Ejecutivo, más que todo, tenemos a un gobierno cambiante, inexperto, avanzando, digamos, sin un rumbo muy definido y en los últimos meses dedicado básicamente a la defensa judicial. Y en el lado del Legislativo también tenemos algo parecido, ¿no? Tenemos, digamos, avances para tratar, digamos, de avanzar en la vacancia Pedro Castillo, pero tampoco tenemos mucha idea de, digamos, qué es lo que se puede hacer o qué es lo que, digamos, qué ideas nos está planteando el legislativo a los ciudadanos en términos de políticas públicas, ¿no? Entonces creo que el balance de estos años, digamos, de este año de gobierno, que parece denso en términos de confrontación, sin embargo parece muy vacío en términos de ideas, ¿no? Entonces creo que eso es lo que puede definir para alguien, digamos, que no sabría mucho sobre la política peruana, digamos, un año de gobierno de Pedro Castillo. Vamos a hacer una pausa, escuchar los titulares de la hora y también a los anunciantes de RPP antes de volver a conversar sobre este informe presentado por la consultora 50+1 y naturalmente queremos que aborde el politólogo Arturo Maldonado el tema de la corrupción que se ha ido volviendo el núcleo de la polémica en torno a Pedro Castillo y su gobierno. Hacemos una pausa y retomamos entonces ampliación de noticias después de unos instantes. Aquí en RPP tenemos que dar cuenta el día a día de la política, de las decisiones que se toma tanto en la Presidencia de la República como en los diferentes ministerios. Felizmente que contamos también con el apoyo de consultoras como 50+1 y de su socio que está presente acá, el señor Arturo Maldonado, que han intentado presentar una visión de conjunto y de mediano plazo de los 12 meses transcurridos. Nos ha explicado usted en una primera respuesta el punto de vista que este informe que han presentado ustedes después del discurso presidencial del 28 de julio, pero nos interesa que nos diga una palabra sobre el impacto de la corrupción, que es lo que más choca a la opinión pública, que no quiere resignarse a eso, pero que tiene un impacto económico sobre el funcionamiento de los ministerios y las entidades públicas. No, sin duda. Sin duda creo que la corrupción es un elemento transversal, no solamente a este gobierno, pero donde en este gobierno se ha acentuado más o se nota más, ¿no? Creo que eso ha originado muchos problemas, ¿no? En algunos ministerios claves, Ministerio de Transporte, por ejemplo, Ministerio del Interior, ¿no? Han habido ahí problemas que ahora tienen a Pedro Castillo en una actitud defensiva y más preocupado de defenderse judicialmente que de gobernar. Es decir, del 100% de su tiempo, yo me imagino que el señor Castillo lo ocupará gran parte de ese tiempo hablando con sus abogados, hablando con sus defensores para saber cómo enfrentar o callar, ¿no? Frente a las autoridades judiciales, ¿no? Y, digamos, eso reduce sin duda, digamos, las ideas que puede tener o no tener con respecto a qué hacer con el país, ¿no? Entonces, sin duda la corrupción en este caso no solamente es un elemento, digamos, que nos perjudica a todos los peruanos porque es plata robada de los impuestos y del erario nacional, sino también perjudica la ejecución, ¿no? Y impidiendo, ¿no? En ciertos ministerios, porque digamos, hay muchas acusaciones de corrupción, y al presidente de la República, porque está en una actitud defensiva, impidiéndole, ¿no? Pensar más allá, digamos, de las acusaciones en las que está enfrentando. ¿Cómo piensa usted que ha reaccionado el empresariado en sus diferentes expresiones gremiales a lo largo de este año?
Yo creo que efectivamente el señor Pedro Castillo en muchas situaciones ha tratado de encontrar en el empresariado a una suerte como de opositor, de bando opositor, ¿no? Habla siempre de los poderes fácticos, habla de los grandes empresarios, ¿no? Y yo creo que efectivamente la respuesta del empresariado ha sido una respuesta, digamos, moderada, ¿no? Tratando de no pisar el palito, como se dice, digamos, en ese sentido, para no polarizar tampoco en esa otra dimensión. De acuerdo. Por otra parte, ustedes hacen notar que un tema crucial de la acción del gobierno en la economía peruana pasa por la minería, porque estábamos hasta hace poco tiempo en una circunstancia particularmente beneficiosa, sobre todo para el cobre. Y no lo hemos sabido aprovechar, pese a lo cual hay un aumento considerable del canon minero este año, ¿no? Pero ¿cuál ha sido la actitud que ha inspirado la relación entre el gobierno y el sector minero? Bueno, ha sido una actitud, creo yo, de no entendimiento, ¿no? Sin duda creo que, por ejemplo, durante el gobierno de Mirta Chávez, ¿no? Se hablaba mucho de cierre de minas, ¿no? Hasta ahora, digamos, más allá de los ofrecimientos del Ejecutivo y de la instalación de ciertas mesas de diálogo, no se encuentran soluciones, ¿no? Algunos proyectos que están trabados ya hace tiempo, pero donde se esperaba que haya una solución de parte de este gobierno, que sí, vamos a decirlo, ha tenido un énfasis o un sesgo en pro de las comunidades, ¿no? Si uno se habla de una suerte como de bandos digamos, grupos de interés dentro de los conflictos medioambientales o mineros, no creo que el Ejecutivo ha tenido, digamos, un énfasis más tendiendo hacia la defensa de las comunidades y por lo tanto, digamos, también alejándose un poco de la conversación necesaria para poder resolver los conflictos con el sector privado. Ahora, por ejemplo, ¿qué logros hay en materia de agua, en materia de construcción de vías, fuera de las que permiten llegar naturalmente a la propiedad del señor Castillo en Chota? ¿Qué datos tienen ustedes sobre inversión pública y obras realizadas en campos que son indispensables, especialmente para los más pobres, como el acceso al agua? Sí, sin duda, por ejemplo, el tema del agua, uno esperaría que hubiera sido un tema importante dentro del discurso y no lo ha sido, ¿no? Creo que sí el discurso enfatizó mucho gasto público en temas que tienen que ver con educación, básicamente construcción de infraestructura en ese sentido, y también el tema de carreteras, de construcción de infraestructura, por eso el tema del Ministerio de Transporte, por ejemplo, la colocación de una persona muy cercana al presidente es una cuestión muy, digamos, para tener un ojo siempre presente cómo se ejecuta. Es ahora dado que en el pasado efectivamente mucho de la corrupción que estábamos hablando hace un momento pasa, digamos, por la ejecución de obra pública, no solamente, digamos, en el gobierno central, también en los gobiernos subnacionales, que es donde, digamos, se derivan los fondos que se generan, por ejemplo, del canon y otras fuentes de ingresos. Uno de los pocos conceptos, uno de los pocos eslogan con algún contenido que se ha formulado durante estos 12 meses es segunda reforma agraria. Pero la verdad es que vemos que ni siquiera saben comprar urea. ¿Qué cosa hay tras ese concepto segunda reforma agraria? ¿Qué se ha hecho? Es un eslogan, como tú bien lo has dicho, ¿no? Es decir, es tratar de empaquetar lo que ya se está haciendo bajo un título más vendedor, un título más, digamos, que puede cautivar la atención de ciertas personas, pero en el fondo, digamos, el Estado está operando de alguna manera similar a lo que hacía antes, ¿no? Con toda, digamos, la incapacidad que puede tener, por ejemplo, para comprar urea, digamos, que el presidente ofreció y prometió tenerlo en el mes de agosto y que claramente creo que no se va a lograr, ¿no? Lo cual evidencia esa falta de capacidad estatal, ¿no? Y por lo tanto, digamos, no se ha avanzado mucho. Es más, palabras bonitas, ¿no? Que se enmarcan de cierta manera para tratar de presentar eso en discursos frente a ciertos públicos, pero en la ejecución ya de la política pública hay muchos vacíos, muchas deficiencias. Si hay un campo, si hay un sector en el que hubiéramos podido esperar que haya un énfasis y que haya un cuidado, es la educación por el origen profesional de Pedro Castillo. Y sin embargo, escuchando a este funcionario de Ucrania esta mañana,
tenemos en el Perú más escuelas inhabilitadas que las que ha destruido el ejército ruso en Ucrania. ¿Qué resultados hay en la gestión educativa en el Perú durante estos 12 meses? Bueno, lo que se puede, creo, hacer el balance es que nos hemos aprovechado, entre comillas, ¿no? Esta para que ha habido por la pandemia para tratar de mejorar la infraestructura educativa. Creo que efectivamente, con respecto a un punto de partida del 2019, lo que los niños las condiciones en las que están los niños estudiando son muy similares, digamos, a las que tenemos actualmente, ¿no? No hemos invertido, no hemos mejorado esas capacidades. Sin duda, por ejemplo, otra vez, dentro del mensaje de 28 de julio, el presidente enfatizó mucha inversión en educación, básicamente, creo yo, para tratar de alguna manera de derivar en fondos que vayan hacia los profesores, ¿no? Para tratar quizá, pues ahí, de crear una cierta clientela, vamos a decirlo así, ¿no? A pesar de que hay un grupo opuesto dentro del sindicato de profesores, el SUTEP, está opuesto a Pedro Castillo, pero sin duda creo que quiere avanzar en esa dirección, pero ¿no? Ya la dirección de la obra pública en infraestructura educativa creo que sí o sí deja mucho que desear. Por otra parte, hubo un misterio, porque durante los primeros 6 meses, el ministro con más prestigio, con más respaldo popular, era el de Salud, el señor Ceballos, y lo sacaron sin ninguna explicación. Y pasamos a Cóndor, etcétera, etcétera. Cayó la tasa de vacunación, que se había mantenido relativamente bien bajo Ceballos. ¿Qué ha pasado con el sector salud y con las promesas de unificación de las prestaciones de salud en nuestro país? Lamentablemente el Ministerio de Salud efectivamente ha sido víctima de lo que se llama el cuoteo, ¿no? Es decir, esta repartición de ministerios entre las facciones de, digamos, la coalición oficialista para tratar de mantener la defensa y los votos en el Congreso que sostienen a Pedro Castillo y que evitan esa vacancia, ¿no? Efectivamente, después del señor Ceballos, el señor Condor y los que lo sucedieron, no, digamos, ya no está en la agenda presidencial. De hecho, también nosotros hemos visto que si uno investiga el discurso que dio Pedro Castillo el 28 de julio, el tema de salud está muy abajo en las menciones, ¿no? del señor Pedro Castillo. Eso indica pues que ha bajado en la priorización que tiene este tema en la agenda presidencial, ¿no? Y pues eso de alguna manera un poco se nota, no sabemos muy bien en qué va la vacunación, no sabemos muy bien, digamos, cuáles son los requisitos. En fin, lamentable. 30 segundos nos quedan para que nos diga una palabra, si puede, sobre Cerrón y sobre el partido Perú Libre con el que candidateó Pedro Castillo. Sí, hubieron muchas especulaciones con respecto a cómo sería este gobierno al comienzo de la gestión, ¿no? Se hablaba de un gobierno, una tendencia comunista, ¿no? Y lo que hemos tenido a lo largo de este año es más bien un gobierno pragmático, populista, ¿no? No un gobierno ideológico como hubiera querido el señor Cerrón, y eso ha marcado un poco la relación entre Castillo y Cerrón con una serie de acercamientos y alojamientos a lo largo de este tiempo. Muchas gracias a Arturo Maldonado, socio de la consultora 50+1, por venir a explicarnos algunos de los alcances de las tesis de su informe de los primeros 12 meses de Pedro Castillo en la presidencia de la República. Gracias, Arturo. Muchas gracias. Que tengas un buen día. Nosotros vamos a una pausa y retomamos a Ampliación de Noticias.